proyecto de investigación tiene que ver con investigación de tipo cuantitativo con el alcance descriptivo, como he venido mencionando en dicho proyecto. Y una de las actividades que se hizo, que quiero compartir ahorita, es la tablita de una tabla. ¿Sí? Aquí está el archivo. Y bien, esta tabla de convivencia me permitió ir, este, pues, aterrizando o de manera concreta en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, el título. En la parte del título va la pregunta, ¿no? Bueno, más bien va el título que se está utilizando, ¿no? Uso de la multimodalidad, de estudios y como dice, ¿no? Después pasamos al objetivo, ¿no? Dice, hace referencia, en este caso, como pueden ver, que lo voy a subrayar, al verbo conocer. Entonces, hace referencia a esta parte, que es conocer las experiencias vividas de los docentes y los estudiantes, ¿no? Un objetivo lleva un verbo infinitivo, es decir, aquí en esta parte es qué son las experiencias vividas. El cómo, aquí también lo tengo en la parte final, ¿no? A través de la aplicación de una encuesta de los diferentes actores educativos, en este caso, los alumnos y los docentes. Es decir, en esta parte hay que definir el qué, el cómo y el para qué. De ahí pasamos a lo que es la metodología. Estoy diciendo que es una metodología cuantitativa descriptiva. Eh, que estoy utilizando un instrumento, en este caso tengo dos instrumentos, uno de 51 preguntas y otro de 44, para conocer el grado o para conocer pues cómo cursaron sus materias eh, en este periodo de confinamiento, en la modalidad presencial de línea, es decir, ese, hubo eh, en ambos casos. Bueno, como mencionaba, son los instrumentos, uno dirigido a alumnos y otro dirigido a docentes. De ahí podemos pasar a lo que es la hipótesis. Y esta mi pregunta: ¿qué experiencias educativas vivieron los estudiantes y personal docente del tecnológico? Es decir, en la hipótesis, mi hipótesis es la respuesta a la pregunta de mi proyecto de investigación. Y ahí está la pregunta, ¿verdad? La hipótesis la voy a confirmar, la voy a confirmar con todos los resultados obtenidos de los instrumentos que yo voy a aplicar. Otro punto a considerar es, mediante la aplicación de una encuesta, que busca conocer las experiencias que los docentes y estudiantes estuvieron frente al uso de la multimodalidad. Bueno, entonces esta es una tarea principal, primordial, que también se estuvo realizando dentro de lo que es la parte de la metodología que estoy empleando en mi proyecto, ¿no? Y quiero pasar por el tiempo al otro apartado, eh, que también tiene mucha importancia, como lo decía en la presentación, aquí la tengo, después de la metodología, no, aquí están los instrumentos, este, los ítems, aquí está, ¿no? Para la validación de un instrumento se tienen tres opciones: el aparato categoría, el piloto y la versión por jueces. Pero primero, estoy haciendo primero esta parte de lo que es la parte categorial, que es lo que a continuación le voy a presentar. También tengo una tablita donde en primera columna hago referencia a las variables, ¿no? A las variables que yo voy a utilizar. Antes de esto también mencioné en la presentación que hay una parte que se llama la operacionalización de las variables. Aquí está. ¿Sale? Acá está. Esta parte que me va a ayudar. Eh, Esta parte me va a ayudar a identificar cuáles son esas variables
que están relacionados con un proyecto de investigación. Por ejemplo, del título se van a desprender esas variables. Aquí yo puse esta como ejemplo que tiene que ver con el, este, el desempeño laboral. Pero de mi título yo puedo desprender, yo puedo considerar al menos las siguientes variables. Fíjense. Eh, yo al menos detecto dos, las experiencias relacionadas, como dice, las experiencias vividas, las experiencias relacionadas y las estrategias de enseñanza, aprendizaje. Pero, por ejemplo, voy a considerar esta que viene aquí, que es la de desempeño laboral. Entonces, bueno, esta variable tiene tres dimensiones, haciendo referencia como ejemplo a esta de la experiencia de desempeño laboral. La primera tiene que ver con habilidades pedagógicas, la segunda con habilidades interpersonales y la tercera con el cumplimiento administrativo. De ahí, cada una de ellas tiene ciertos indicadores. Por ejemplo, las habilidades pedagógicas tienen la planeación de la clase, las estrategias de aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes. Y de las habilidades interpersonales es que se escucha de manera activa, hay comunicación activa en el docente, tiene buen manejo de grupo, trabajo en equipo, entre otras, ¿no? Y el cumplimiento administrativo tiene que ver con todo lo que el docente tiene que cumplir desde la entrega de una lista de asistencia, una instrumentación de la materia que va de la que va a impartir, con las diferentes actividades que va a hacer durante las 16 semanas, en nuestro caso, ¿no? Que le llamamos la gestión del curso, es decir, de las 16 semanas se divide en 4 seguimientos o 4 evaluaciones parciales, en las cuales como docentes debemos de entregar evidencias de lo que vimos de ese tema, lista de asistencia, temas vistos y una planificación. Y a final de cuentas todo eso bueno, se junta para tener nuestra evidencia como respaldo de la gestión del curso, previo a la carga de la calificación, previo a la impresión del acta, para que nos puedan dar nuestra liberación de actividades. ¿Sale? Entonces, esta parte también es otra actividad que estoy realizando, que es la operacionalización de las variables de mi proyecto de investigación. Si yo destaco, pues como ejemplo esa, pero destaco dos, las experiencias relacionadas y estrategias de enseñanza aprendizaje. Y ahora sí, paso a lo que es el aparato categorial. En este aparato categorial estoy, como pueden observar, contemplando los 4 aspectos. Número 1 es el socioeconómico. Número 2, el uso de la multimodalidad. Número 3, las experiencias vividas durante el confinamiento. Y número 4, las estrategias de enseñanza. En el primero, comparto esta pequeña información que dice, las variables socioeconómicas están históricamente determinadas y son manifestaciones concretas de la forma como está estructurada una sociedad. Dichas variables son útiles en tanto que sirven para describir las características, condiciones y estilos de vida en los diferentes segmentos de la población, variables que caracterizan la condición de vida de las personas, familias y hogares respecto a su capacidad de crear o consumir bienes de valor en la sociedad. Y del lado derecho están los dos actores, alumnos y docentes, y las preguntas de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, de los alumnos, ¿cuál es el ingreso total de la familia al mes? ¿Cuánto ingresan económicamente? Del docente, ¿cuál es el ingreso también del mes? Indica el tipo de vivienda en la que habitan, ¿no? De los alumnos, la 7 indica bueno, ya la dije. La 8, ¿cuál es el nivel de estudios de tu padre? ¿Cuál es el nivel de estudios de tu madre? ¿Cuál es la situación laboral de tu padre durante el confinamiento? Pasamos de ahí a las experiencias sobre el uso de la multimodalidad. Aquí podemos compartir
Ramírez y Maldonado mencionan que la multimodalidad educativa o semipresencial consiste en incorporar las TIC en la modalidad educativa presencial, a diferencia de la educación a distancia, la cual es asistida en su totalidad por nuevas plataformas o técnicas o tecnologías. Para comprender cómo se experimenta el aprendizaje de una nueva lengua, recurrimos a la fenomenología. Según Friston, la fenomenología es el estudio de la experiencia, particularmente cómo se vive y cómo se estructura a través de la conciencia. Experiencia, en este contexto, se refiere no tanto a la evidencia o al conocimiento acumulado, sino algo que experimentamos. Es algo que nos sucede y no algo acumulado y dominado por nosotros. Entre las preguntas que puedo mencionar están: durante el periodo de confinamiento de los alumnos, ¿en tu hogar contabas con espacio para estudiar? ¿Cuántas computadoras que tenías? ¿Tuviste necesidad de compartir la computadora? ¿Y tuviste necesidad de compartir esa computadora con cuántas gentes? ¿Mm? ¿Cuántas personas de tu hogar disponían de gente? Eso tuviste que compartir también, ¿no? Del lado del docente, pues cuántas personas habitaban en tu hogar y cuántas disponen de un teléfono inteligente, cuántas disponen de una computadora, si contabas con servicio de internet, la conectividad era estable. Durante el periodo, cómo eran tus relaciones interfamiliares, entre otros, ¿no? De ahí pasamos al otro punto, que son las experiencias vividas durante el confinamiento. Aplicamos dos instrumentos para la recolección de los datos: la entrevista fenomenológica en profundidad y la observación de cerca, centrada en la experiencia vivida. Acordes con Van Manen, en la entrevista solicitamos a los estudiantes describir la experiencia de llegar al bachillerato tal como lo vivieron y evitar hablar de causas generacionales o explicaciones abstractas. Es referir la experiencia desde adentro, cómo se sentían, cuál era su estado de ánimo, qué emociones tenían. Todo eso obviamente impactó en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas preguntas: ¿con quién convivías durante el periodo de aislamiento? ¿Cuántas personas habitaban en el lugar donde viviste durante el aislamiento? Durante este periodo, ¿cómo eran tus relaciones interfamiliares? Y de ahí pasamos al otro punto, que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Gutiérrez señala que los recursos iniciales de las carreras universitarias no solo deberían trabajar con los conocimientos disciplinares, sino también brindar estrategias que orienten a los estudiantes de manera tal que se disminuya la posibilidad de fracaso académico. Tales estrategias se centrarán en la selección, el diseño y el desarrollo de actividades para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, estrategias implementó el docente, ¿no? Tuvo que cambiar de un paso de lista, de hacer un ejercicio o de exponer un tema en un pizarrón, de calificar un examen, de aplicar un examen. Todo eso tuvo que modificar el docente, ¿no? Y de ahí desprendemos las siguientes preguntas. Del lado del alumno, con respecto a la carga del trabajo académico que tenías antes del confinamiento, ¿consideras que la carga de trabajo académico durante la pandemia fue? Es decir, si antes dejaban mucha tarea, menos o más tarea, ¿no? ¿Y qué herramientas utilizaban, ¿no? Del lado del docente, ¿habrá sustituido el aprendizaje presencial por virtual? Para ti fue, es decir, si para el docente implicó más tiempo, seguramente sí, al no estar pues, preparado, ¿no? Aplicar, utilizar estrategias, implementar tareas que no tenía antes porque no lo hacerlas de manera virtual, ¿no? ¿Cuáles fueron tus principales preocupaciones durante la crisis de pandemia? ¿Cómo consideras que era tu estado emocional durante el confinamiento? En resumen, fueron tres cosas que contemplé ahorita, que son la tabla de congruencia, la operacionalización de las variables y por último mi aparato categorial previo a que estos instrumentos sean validados por un juicio de expertos. Gracias, saludos.